Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar Construyendo Economías Resilientes al Déficit Fiscal. El BCR ha señalado que el Perú por segundo año consecutivo va a estar en déficit fiscal. Para entender qué es esto y cómo afecta a nuestra economía, hemos invitado a Fiorella Ampa, Daniela Pineda y Néstor Costa, expertos economistas de la Universidad del Pacífico. Bienvenidos y gracias por estar acá para abordar estos temas. Entonces, ¿qué es el déficit fiscal? Néstor, ayúdanos a entender ello, por favor. Buenas tardes a los panelistas, a todos los presentes que nos acompañan hoy. A ver, Ramiro, mira, primero hay que entender que los gobiernos tienen gastos, ¿ok? Estos se pueden dividir en dos, en corrientes, que son principalmente planilla y pensiones, estos representan el 75% del total de gastos, y los gastos de capital, como son las inversiones públicas, que representan el 25% total. Estos gastos son financiados y lo puedes hacer a través de recaudación tributaria, como son los impuestos, y por ingresos no tributarios, como son los gravámenes mineros, las contribuciones como la seguridad social o los recursos directamente recaudados principalmente. Entonces, en términos sencillos para responder tu pregunta, Ramiro, el resultado económico de ingresos y gastos viene a ser la posición fiscal. Con lo cual, si luego del periodo fiscal el resultado es positivo, nos vamos a encontrar en un superávit fiscal, que implica que existe ahorro o que simplemente has gastado tanto como ha ingresado. Es decir, estás en equilibrio. Y si es que has gastado más de lo que has recaudado o ha ingresado, entonces te vas a encontrar en lo que estamos ahorita viendo, que es el déficit fiscal. Ok, ok, muchas gracias, Néstor. Entonces, ante ello, ¿qué acciones adopta el gobierno? Daniela, ¿cómo sabemos si estamos ante mucho déficit o no? Hola Ramiro, buenas noches. Bueno, comentarte que el gobierno anualmente establece límites o reglas fiscales que son montos de los que no debes superar. Por ejemplo, este año, el 2024, el déficit fiscal no debería ser mayor de 2,0. Sin embargo, esto ha sido modificado en la norma y lo cambiaron a 2,8, ya que esa meta era inalcanzable. Sin embargo, dada la coyuntura, se estima que cerraremos con un 3,3%, que supondría que por segundo año consecutivo estamos incumpliendo estos límites de la regla fiscal. Esto se debe a la caída de los ingresos fiscales del 7,2% a febrero del 2024, existiendo un débil proceso de recuperación y el gasto público sigue yendo en aumento. Se estima que para el 2025 esta regla fiscal ascenderá a 2,2. Esperemos que pase para entonces. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, estaríamos prácticamente en el límite, pero no en lo ideal, ¿correcto? Entonces, ante esta situación, ¿qué acciones le corresponde adoptar al gobierno? ¿Quién nos puede ayudar con esta respuesta? ¿Néstor o Fiorella? Yo empiezo, Ramiro, muchas gracias. Mira, en tiempos de crisis financiera, es decir, cuando los gastos públicos exceden los ingresos, existen tres alternativas para cubrir esta brecha fiscal. La deuda interna, o con deuda externa, o con simplemente los ahorros de periodos fiscales anteriores, es decir, en los periodos en los cuales tú has tenido superávit fiscal. Y el gobierno puede adquirir deuda pública de forma, o sea, a través del mismo sector, en el mismo mercado peruano, es decir, eso se llama deuda interna, o a través en el extranjero, en bolsas extranjeras, y eso se denomina deuda externa. Y lo puedes hacer a través de instrumentos financieros como son las letras del tesoro o los bonos soberanos BAC, los cuales generan un interés a favor del bonista y liquidez para el gobierno, que es lo que buscas tú en déficit fiscal. Buenas noches con todos. Si me permites ahondar, Néstor, en tu respuesta, otra forma también de agenciarse recursos para enfrentar déficit fiscal es a través de los préstamos a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Desarrollo, Fondo Interamericano de Desarrollo, que tienen como finalidad el desarrollo de determinados proyectos en sectores como educación, salud, entre otros. Pero es importante también considerar el nivel de riesgo país y el nivel de deuda, ya que va a tener un impacto directo en interés a pagar. Por ponernos un ejemplo, el financiamiento de déficit fiscal principalmente proviene de endeudamiento interno y externo, siendo al segundo trimestre del 2024 alrededor de 300 millones. No obstante, también considerar que el Perú tiene un ahorro público
relevante que equivale al 3.5% del PBI al segundo trimestre de 2024. Ah, entonces el Perú, pese a estar en déficit, tiene ahorros. Muy bien, muy bien. Ahora, en relación a lo que señala, tenemos que el gobierno establece reglas y metas de déficit fiscal. Y entiendo bien que incluso establece meta de gasto público. En ese sentido, ¿las economías pueden vivir con déficit fiscal? ¿Qué peligros trae ello? Daniela, por favor. Bueno, efectivamente, hay economías que han atravesado periodos de déficit fiscal significativo. No obstante, para superar estas crisis, tuvieron que implementar reformas fiscales. Ejemplo de ellos son Suecia, Canadá, que lograron revertir sus desequilibrios a través de ajustes estructurales. En nuestro caso, vivir un déficit fiscal sería una decisión irresponsable debido a los riesgos que implica este déficit fiscal. El aumento de la deuda pública incrementa la dependencia con los mercados internacionales y de organismos financieros. Asimismo, la emisión de dinero para financiar el déficit, la conocida maquinita, esto podría generar inflación, debilitar la moneda nacional y reducir el poder adquisitivo de la población. Otro riesgo que tendríamos es la reducción de las inversiones extranjeras causada por la desconfianza en la estabilidad económica y los riesgos de crisis financiera. Por último, un elevado costo de financiamiento, ya que tendríamos un mayor riesgo país que implicaría tasas de intereses más altas para acceder a créditos internacionales. En este contexto, resulta preocupante la reciente modificación de los límites para el déficit fiscal en el Perú. Por primera vez en 22 años, como lo mencioné anteriormente, el país superó esta regla fiscal que se había establecido. Este desbordamiento se explica principalmente por el aumento significativo en el tema de gasto público y específicamente en el tema de las remuneraciones públicas en los sectores de educación y salud. Estas remuneraciones dejarán gasto permanente y esto perjudicará a los gobiernos futuros. La dificultad de las reformas fiscales es al momento de implementar reformas en la economía es complejo debido a los intereses y resistencias de los involucrados. También están los incentivos políticos adversos. Los gobiernos tienden a retrasar la consolidación fiscal y priorizan beneficios a corto plazo hasta que una crisis los obliga a tomar medidas más drásticas. Finalmente, y para cerrar la idea, es fundamental destacar que mantener un superávit fiscal o reducir el déficit fiscal es clave para garantizar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico y lograr el bienestar social. Además, un manejo fiscal responsable permite al país estar preparado para enfrentarse a emergencias como desastres naturales o pandemias futuras y de esta forma facilita a financiamiento con tasas más bajas en el mercado internacional. Gracias, Daniela, gracias. Entonces, al parecer, nuestro panorama no es tan bueno para este año y según las proyecciones tampoco para el periodo fiscal 2025. Ante este escenario, ¿qué recomendarían para reducir el déficit fiscal? Néstor, ¿podrías darnos una luz sobre eso? Puesto. A ver, Ramiro. Mira, de conformidad con la OECD, nuestra presión tributaria es del 19.2%. Y el promedio de América Latina es del 21.5%. Y si lo comparas con Brasil, que es del 33.3%, nuestra presión tributaria está muy por debajo incluso de lo que es por el promedio y de los países vecinos. Entonces, uno de los, digamos, estrategias podría ser justamente eso, incrementar nuestra presión fiscal. Y puedes partir por dos caminos. Uno, formalizar a los informales, empezando por los trabajadores informales, que son el 77% del total de trabajadores. Pero esto implica eh, que tengas que también incurrir en gasto público. Por ejemplo, vas a tener que mejorar la administración tributaria, la SUNAT, o los entes encargados de recaudación, como municipalidades, especialmente en provincia. Entonces, ello implicaría también que tengas que dar, para generar incentivos, para la formalización, por ejemplo, subsidios a las cargas laborales, beneficios tributarios como exoneraciones, no permanentes, pero sí desde luego por un tiempo menor o un periodo de tiempo, pero ello implica que tengas que incurrir en gasto público, con lo cual en un periodo de déficit fiscal es muy difícil de poder implementarlo. Pero lo que sí puedes implementar
es la creación de nuevos impuestos, como el impuesto a las grandes fortunas, como lo hace que es en el caso de Estados Unidos, los impuestos a las emisiones de carbono. Ahora que van a entrar industria automotora acá al país, industria china, puedes implementar este tipo de impuestos. O los impuestos a los servicios digitales, ya el streaming está grabado, pero puedes grabar también el servicio de taxis. O los impuestos a las grandes herencias, como sucede también en Estados Unidos, ¿no? Entonces son medidas que puedes implementar a efectos de poder tener una mayor recaudación tributaria. Ok, ok, Néstor, muchas gracias. Fiorella, ¿tendrías algo que aportar en relación a qué se puede hacer para reducir el déficit fiscal? Y otra medida que se tiene que evaluar para afrontar este déficit fiscal es la optimización de gastos públicos. ¿Qué implica esto? Gastar bien, que el Estado gaste bien. En esta línea se considera que se debe poner foco en tres aspectos importantes. Uno de ellos es la evaluación del desempeño de empresas estatales. Por ejemplo, la coyuntura actual nos permite evaluar el desempeño financiero de Petroperú, que es el caso más mediático que, dada la burocracia y preso de los sindicatos, ha registrado pérdidas de hasta 823 millones en el 2023. Corpax es otro de ellos. Eh, en términos económicos, el monto comprometido de los aportes dados o los préstamos dados por el gobierno a Petroperú en el año 2017 y 2022 equivale a 5.000 millones. Es un rescate increíble que implica el 50% del presupuesto de protección social, el 80% del presupuesto de saneamiento, el 50% mayor del presupuesto de vivienda. En este sentido, es razonable que el gobierno haya negado un nuevo rescate financiero a Petroperú. Otro aspecto también a evaluar es la mejora de la gestión de la inversión pública. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el Perú pierde alrededor del 40% de sus potenciales beneficios de inversión pública. Esto muy por debajo de países de Latinoamérica o economías avanzadas. En primer lugar, se deben aprovechar las economías de escala mediante el diseño de proyectos de gran tamaño, los cuales a través de un solo contrato con el Estado reducen significativamente los costos de transacción, coordinación y supervisión de obra. El diseño de proyectos de mayor tamaño se beneficia también de la aprobación de contratos multianuales que permiten la planificación, la ejecución de grandes proyectos a mediano plazo. También otro aspecto importante a evaluar es la mejora de la calidad de ingeniería de estos contratos para evitar futuras paralizaciones. Eh, Hay que también recalcar que el mecanismo de asociación público-privadas es importante para asegurar el mantenimiento de infraestructura y reducir las presiones del gasto del Estado. También un aspecto importante dadas por el gobierno es en materia de contrataciones públicas. Por ejemplo, con el Decreto Supremo 253 del año 2023, el MEF estableció la obligatoriedad de compras corporativas a través de catálogos electrónicos. También a través del Decreto Legislativo 1586 se establece la homologación obligatoria de requerimientos para la liquidación de insumos críticos ante posibles emergencias. ¿Qué implica? Esto implica un ahorro del gasto público de alrededor de 100 millones para el presente año. Así, también el gobierno ha dado medidas destinadas a asegurar el equilibrio presupuestario y la eficiencia de gasto. Uno de ellos es el decreto de urgencia, el 006-2016, que restringe partidas de gasto para gastos no críticos y promover el suficiente en entidades estatales y también empresas del Estado. Ok, muchas gracias. En realidad, gracias a los tres, Fiorella, Daniela, Néstor, por su participación en este pequeño espacio. Entonces, podríamos entender que las economías pueden sobrevivir con déficit fiscal, aunque no es lo ideal, ¿verdad? Correcto. Y para contrarrestarlo se pueden aplicar medidas para mejorar, por ejemplo, la recaudación tributaria, como incrementar la base tributaria o la creación de nuevos tributos. Y como mencionó Fiorella hace un momento, lo que tendría que hacer también los gobiernos sería gastar bien, optimizar el gasto público y, y entre las alternativas que propone Fiorella es a través de la evaluación de empresas estatales ineficientes, así como optimizar la inversión pública y reevaluar temas relacionados a materia de contrataciones estatales. Creo que han dejado bastante claro el tema. Les agradezco a los tres su participación y buenas noches. Gracias. Gracias, gracias Ramiro. Gracias, Gracias. gracias a todos.